Ensayo virtual de la unidad 2 de la materia energética computacional, declaración de variables. MATLAB ofrece un poderoso lenguaje de programación, así como un entorno computacional interactivo. Es posible ingresar comandos del lenguaje uno por uno en la línea de comandos de MATLAB, o en su lugar escribir una serie de comandos en un archivo y luego ejecutarlos como cualquier función MATLAB. Se pueden usar el editor de MATLAB o cualquier otro editor de textos para crear propios archivos de funciones. Existen dos tipos de archivos de programa: los scripts, que no aceptan argumentos de entrada ni devuelven argumentos de salida, operan sobre datos en el área de trabajo; y los archivos de funciones. Las funciones son archivos que pueden aceptar argumentos de entrada y devolver argumentos de salida. Los nombres de archivos y de las funciones deben ser iguales. Muchos de los nombres de las funciones internas en MATLAB son las mismas que los definidos no solo en el lenguaje de programación C, sino también en Fortran. Y una de las grandes ventajas de MATLAB es que los argumentos de las funciones por lo general pueden ser escalares o matrices, y se puede considerar que todas las funciones tienen tres componentes: nombre, entrada, salida. Estructuras de repetición, bucles. Los buclets, loops, se usan cuando necesitas repetir un conjunto de instrucciones muchas veces. MATLAB soporta dos tipos diferentes de bucles: el bucle for y el bucle while. El bucle for, la estructura del bucle for es simple. La primera línea identifica el bucle y define un índice, que es un número que cambia en cada paso a través del bucle. Después de la línea de identificación viene el grupo de comandos que se quiere ejecutar. Finalmente, la terminación del bucle se identifica mediante el comando end. Los bucles while son similares a los bucles for. La gran diferencia es la forma en que MATLAB decide cuántas veces repetir el bucle. Los bucles while continúan hasta que se satisface algún criterio. Graficación. Las tablas de datos muy grandes son difíciles de interpretar. Se usan técnicas de graficación para hacer que la información se entienda fácilmente. Con una gráfica es fácil identificar tendencias, elegir altos y bajos y aislar puntos de datos que puedan ser mediciones o cálculos de errores. Las gráficas también pueden usarse como una rápida verificación para determinar si hay una solución de computadora produce los resultados esperados. Las gráficas bidimensionales. La gráfica más útil para los ingenieros es la gráfica XY, un conjunto de pares ordenados. Se usa para identificar puntos sobre una gráfica bidimensional. Las subgráficas. El comando subplot le permite subdividir la ventana de graficación en una retícula de m filas y de n columnas. Otro tipo de gráficas bidimensionales. Aunque las gráficas XY simples son del tipo más común de gráficas en ingeniería, existen muchas otras formas de representar datos. Dependiendo de la situación, estas técnicas pueden ser más adecuadas que una gráfica XY, como las gráficas polares. MATLAB proporciona capacidades de graficación con coordenadas polares. Genera una gráfica polar del ángulo θ en radianes y de estancia radial r. Las gráficas logarítmicas. Para la mayoría de las gráficas que se generan, los ejes X y Y se dividen en intervalos igualmente espaciados. Dichas gráficas se llaman gráficas lineales o gráficas rectangulares. Sin embargo, en ocasiones es posible que se quiera usar una escala logarítmica en uno o ambos ejes. Una escala logarítmica a la base de 10 es conveniente cuando una variable sobre muchas órdenes de magnitud, porque el amplio rango de valores se puede graficar sin comprimir los valores más pequeños. Las gráficas logarítmicas también son útiles para representar datos que varían exponencialmente. En MATLAB, el histograma calcula el número de valores que caen en 10 categorías, que están igualmente espaciadas entre los valores mínimos y máximos. Las gráficas de barra y de pastel son formas populares para representar datos.
Gráficas XY con dos ejes Y. A veces es útil sobreponer dos gráficas XY en la misma figura. Sin embargo, si los órdenes de magnitud de los valores Y son muy diferentes, puede ser difícil ver cómo se comportan los datos. Gráfica lineal tridimensional. La función plot3 es similar a la función plot, excepto que acepta datos en tres dimensiones. Sin embargo, en lugar de solo proporcionar vectores X y Y, el usuario también deberá proporcionar un vector Z. Entonces, estas tripletas ordenadas se grafican en espacios de tres dimensiones y se conectan con líneas rectas. Y las gráficas de superficie. Las gráficas de superficie le permiten representar datos como una superficie. Se experimentará con dos tipos de gráficas de superficie: gráficas mesh y gráficas surf. Gráfica mesh. Existen muchas formas de usar las gráficas mesh o malla. Se pueden usar para dar forma o efecto a una matriz bidimensional sencilla, m por n. En esta aplicación, el valor de la matriz representa el valor z en la gráfica. Los valores x y y se basan en las dimensiones de la matriz. Y la gráfica surf. Las gráficas surf son similares a las gráficas mesh, pero surf crea una superficie tridimensional colorida. En lugar de una mesh, los colores varían en el valor de z. Gracias.